en tu presencia, en cuerpos glorificados, y va a ser un momento muy triste y doloroso para los que se quedan, y anhelamos ver más almas salvas antes que regreses por tu iglesia. Te pedimos que ahorita nos hables a través de tu palabra, que me ayudes a hablar claramente, que nos abres el entendimiento para escuchar tu voz. Amén. Les voy a compartir un testimonio que no he compartido con varias personas, digo, con muchas personas. Ah, Cuando yo me convertí, yo me di cuenta en el proceso de cuando yo me convertí, me di cuenta que tuve que salir de la casa de mi mamá y, y a vivir con mi papá, que cuando empezó y justo después del divorcio, mi papá pasó por unas pruebas muy difíciles, eh, incluso intentó quitar su propia vida y eso no funcionó, y muchas cosas así, pero él llegó a conocer a Cristo como su Salvador y Dios obró en su vida y años después yo vi en él algo que yo necesitaba y era una relación con Dios, el Dios que siempre me hablaban de él en la escuela dominical y escuché pues Juan 3:16, pero era nada más para mí religión. Pero en este momento, cuando yo vi mi necesidad de algo diferente, un cambio en mi vida, yo estaba dispuesto para ver que lo que yo realmente necesitaba era Dios. Entonces decidí salir de la casa de mi mamá, porque en ese tiempo ella no estaba bien espiritualmente y yo realmente necesitaba un cambio. Entonces me fui con mi papá y con Ángela, que ustedes conocen a los dos. Y la cosa más difícil para mí no era dejar a mi mamá, sino a mi hermano menor, Eliseo. Me acuerdo que cuando les conté, Esperanza y yo, nos contamos a mi mamá que habíamos decidido salir de la casa para vivir con mi papá, porque necesitábamos ayuda espiritual. Y Eliseo, 12 años, subió corriendo a su cuarto, subió las escaleras llorando y en ese momento pues me llené con mucha tristeza porque sabía que era muy posible que él siguiera los mismos pasos en que yo andaba. Y no quería esto y era entre quedarme para ayudar a Eliseo, pero sé que no puedo porque ni me puedo ayudar a mí mismo o dejar y confiar. Y dos versículos en ese tiempo eran mis versículos que me sostuvieron en ese tiempo. El primero era uno que citas mucho, Ramsés, es cuando José dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para salvar a muchas personas. Entonces era para mí un versículo que, no sé, en ese momento pensaba quizás nada más es una esperanza que tengo, que esto puede servir para bien en la vida de Eliseo, pero realmente pensé que era Dios hablándome, que Dios iba a usar este momento para también atraer a Eliseo. Y otro en Salmo, creo que es 91 o 92, donde dice, mis pensamientos son mayores o más grandes que los tuyos. Y esto me dio mucha paz. Y varios de ustedes que estaban aquí cuando Eliseo vino a visitar, no sé si se acuerdan, era en diciembre, estábamos empezando con el coro de eco y me acuerdo en la reunión de oración, estábamos sentando y hacia allá y Joel se paró, no estaba viviendo aquí Joel, no sabía nada de mi situación, de Eliseo, nada. Nada más se paró, oró por las ovejas perdidas. Y Eliseo en ese momento no entendió nada de español. Regresamos a la casa, no de los Soto, pero antes de los Soto, donde estábamos viviendo, en la casa
Pámenes, no, ¿cómo se llama? Esquerra, no me acuerdo, la calle está aquí por cerquita, pero Eliseo y yo regresábamos caminando, pero estaba muy triste Eliseo. Llegamos a la casa, fuimos a nuestro cuarto porque en unos días iba a regresar a Minnesota y su situación no estaba bien. Andaba batallando mucho y yo olí que tenía drogas en su mochila y pensaba que nadie supo, pero obviamente yo sabía. Y en ese momento me quedé sentando en la cama al otro lado de él y subió la cara llorando a Eliseo y dice, no quiero regresar, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me siento como una oveja perdida. Y, y en este momento me di cuenta que la oración de Joel, Dios usó la oración para tocar el corazón de mi hermano y en ese momento me di cuenta que la oración no es nada más venir el martes a orar, es poder. Y lo que yo me gustaría hacer con ustedes es mostrarles cómo la oración eficaz del justo puede mucho. Si me gustan acompañar a Éxodo capítulo 17, dice en Éxodo capítulo 17 en el versículo 1, es nada más el contexto de dónde estaban ahorita el pueblo de Israel. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa. Entonces, aquí está el pueblo de Israel, ya habían salido de Egipto, pero ahí están en el desierto, no saben qué hacer, no pueden ver hacia adelante, todo están en un crisis y están en un modo de pánico, no están confiando y Dios aprovecha, como siempre hace, de una circunstancia imposible para mostrar a través de su poder, a través de sus milagros, su gracia. Y Pablo usa este mismo pasaje para mostrarnos cómo Cristo es nuestra roca y Él nos da agua viva. Y entonces sabemos que es un pasaje muy importante, no solo porque es una figura de Cristo, pero en la historia de Israel, ellos recibieron no del sentido que nosotros entendemos ahorita en nuestra época, pero la salvación de sus circunstancias, de la muerte física que iban a experimentar, al menos que alguien o Dios obrara de cierta forma. Entonces Dios aprovecha de la circunstancia para mostrar su poder. Y entonces si lo aplicaríamos como la salvación, eh, eh, de una forma muy sencilla, lo que sigue en la historia de Israel es muy parecido a la experiencia que nosotros tenemos en la vida cristiana. Porque justo después de que reciben estas aguas vivas, viene un enemigo, es Amalek. Dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué,
escógenos varones, sal a pelear. Y sabemos que Amalek era un amigo continuo que tenían Israel. Siempre estaban persistentes en atacar a Israel, tratando de echarlos fuera de la tierra, tratando de impedir el crecimiento del avance de Israel. Amalek estaban siempre ahí y aunque batallaban, a veces ganaban, a veces perdieron los de Israel, pero siempre estaban ahí hasta que el rey, al final David, venció a ese pueblo muchos años después. Pero quisiera ver la experiencia que tienen y la forma que ellos en ese momento ganaron la victoria. Dice que Moisés dice a Josué, y es la primera vez que vemos a Josué, y el nombre Josué quiere decir Dios es salvación, o la salvación viene de Dios. Es un nombre muy, bueno, es mi nombre, pero es de la Biblia, es un nombre muy especial. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces escoja a Josué para escoger. Es probable que Josué era un soldado entrenado, tipo sicario entrenado en su época. Puede ser que en Egipto formaba parte de los soldados de Egipto. Y entonces sabía lo que estaba haciendo Josué. Y por eso Moisés lo escoge. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces podemos imaginar la situación. Ahí está Josué con los demás soldados de Israel peleando contra estos enemigos. Y ahí están ganando. Ven la victoria. Y de repente Josué se da cuenta que van perdiendo. Que muchos están cayendo por la espada. A su derecha, a su izquierda. Ya no están experimentando la victoria que al principio sí. Entonces, no dice esto, pero puedo imaginar Josué volteando y viendo a Moisés faltando de energía. Y ahí está Moisés tratando de mantener, de sostener en alto sus manos con la vara de Dios, pero no puede. Entonces, en el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esta palabra Nisi, es estándar, estandarte. Ni en inglés lo entendía, que es banner. Entonces, lo que es como una bandera, y lo que hacen las campañas militares, cuando van a un lugar, ponen esa bandera y ahí es un lugar donde todo se puede reunir. Y cuando levantan la bandera, tocan la trompeta, cierto bandera para esto. Cuando ganan, cuando ya se acaba, quizás otra bandera, pero la bandera quiere decir que nosotros estamos aquí. Ganamos este terreno. Nadie nos puede quitar de este lugar. Nosotros estamos aquí. Y lo que quiere decir Jehová Nisi es que Él estaba ahí. Su presencia estaba ahí entre ellos. Él les estaba dando la victoria. En esa campaña militar, Jehová era
el poder y la fuerza y la fuente de su victoria. ¿Quién ganó la guerra en esta pelea? Sabemos la respuesta correcta. No es Josué, es Dios. Y si Moisés y Aarón y Hur no estuvieron allá en el monte con su vara, no hubieran podido ganar la victoria. Entonces, ¿qué tiene especial esta vara? Es como una vara mágica. No, no es una vara mágica. Era un símbolo, algo que representaba que Dios estaba compartiendo su poder o actuando en su poder para su pueblo. Cuando levantaba su mano con la vara, estaba diciendo que el poder viene de Dios de lo alto y yo estoy agarrando a su fuerza. Cuando bajaba sus manos, representaba que ya no estaba dependiendo de Dios. Pero cuando los tenía en alto las manos y agarrando esa vara, estaba mostrando Moisés que nosotros dependemos no de nuestras fuerzas, sino de Él y solo de Él. Nosotros tenemos nuestras propias luchas. Quizás ahorita mismo estamos en un crisis. Podría ser un joven que no conoce a Dios, un matrimonio a punto de fracasar. Podría ser alguien que sufre de depresión. Podría ser mi hermano Eliseo. Como yo quisiera, estoy pensando hace años, como yo quisiera decirle justo lo que él necesita escuchar para que él se convierte. Pero mis palabras no lograban nada. Como yo quisiera hacer entender a todos que Dios es suficiente. Como quisiera que mi hijo, si alguien tiene un hijo, una hija, como quisiera que ellos vieran que Dios es bueno, que pueden acercarse sin miedo a Él y disfrutar una comunión íntima con Él y que pueden vivir una victoria victoriosa y que pueden dejar a un lado esos pecados que están atando a ese alma, estos hábitos, esos pecados que están arruinando la vida. Todos necesitamos el poder de Dios. Y el ejemplo de Moisés es para nosotros agarrar el poder de Dios a través de la oración. Ahí estuvo Moisés, Aarón y Hur intercediendo por el pueblo. Es lo que Cristo hacía cuando Él estaba aquí. Si me acompañan en, en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 3, está explicando el autor cómo Cristo es el sumo sacerdote y empieza explicando el papel del sacerdote que estaba establecido por Dios y dice que en el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces sabemos del Antiguo Testamento, tanto ahí que aquí, que uno de los papeles del sacerdote era ofrecer sacrificios cuando hubo pecado. El sacerdote ofrecía sacrificios para que pudieran cubrir esos pecados, viendo hacia el futuro cuando el, el Redentor, el Cordero de Dios, quitara una vez para siempre el pecado. Entonces, está
explicando el papel del sacerdote, pero en el versículo 7, aquí vemos a Cristo no ofreciendo sacrificio por sí mismo, sino por los demás. Y aquí lo le vemos haciendo algo muy especial en su obra de interced intercesión. Sí, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y no es la primera vez que vemos a Cristo levantando su voz con lágrimas, con fervor, con todo su ser, rogando que Dios obrara. Aunque él era hijo de Dios, entraba a través de la oración a esa obra de intercesión por los demás. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22 en el versículo 39, otra vez vemos a Jesús orando y vemos cómo ora, porque no era nada más una actividad que hacía, sino era más que una actividad. Todo su ser estaba involucrado en la oración. Y quiero que no salgan, yo incluyo a mí mismo, que esto no es una invitación nada más para que vengan los martes a orar. Es mucho más que esto. La oración no es nada más una actividad que hacemos a las 8. Vemos cómo se involucró todo el cuerpo, el ser de Jesús en su oración. Y saliendo se fue, en el versículo 39, se fue como solía al monte de los olivos, como solía. Era algo que hacía muchas veces. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué necesidad tiene Dios de ser fortalecido? En su humanidad experimentaba todo el dolor que un ser humano puede experimentar. Y ahí está él sufriendo bajo el peso de la responsabilidad de cargar todo el pecado del mundo a la cruz. Ahí está él contemplando la separación entre él y su padre por nosotros. En ese momento tiene a nosotros en su corazón y en su mente. Y todas las consecuencias que causa el pecado. Todo el dolor, el odio, la tristeza que nosotros experimentamos por el pecado. Y ahí está él cargándose con todo el peso de nuestro pecado. Sintió todo. Cuando le ofrecían para tomar, no sé si me equivoco, en Mateo dice que rechazó lo que le ofrecían, pero porque era una mezcla para que él pudiera aguantar más el dolor y seguir vivo más tiempo y no desmayar por el dolor, lo rechazan para poder sentir todo. Entonces aquí está él en el versículo 44 en agonía. En agonía oraba más intensamente. Ahí está él rogando. Mi español no me permite agregar más adjetivos a esa palabra, pero rogar es mucho más que nada más hablar. Es con lágrimas, con un sentir de desesperación. Sabemos que Jesús no estaba preocupado que su obra no iba a funcionar o que no iba a terminar bien, pero lo que estaba sintiendo era muy profundo.
Y tú y yo sabemos cómo se siente, quizás unos más que el otros. ¿Cómo se siente ver a alguien perdiéndose o perder a alguien que muere? Y cómo quisiéramos rescatarlos y no podemos. Y tenemos tanto dolor en el corazón que lo único que podemos hacer es caer de rodillas y clamar. Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era sudor, su sudor como grandes gotas de sangre que si tú buscas, estas son síntomas de un estrés que muchos no experimentan. Es estrés. Tanto estrés experimentaba Jesús que estaba sudando gotas de sangre. Estando en agonía. Quisiera ver otro versículo donde habla de esa palabra, agonía. En el griego literal es agonía. Y agón es la raíz de esta palabra, quiere decir conflicto. Conflicto. Se usa cuando alguien está luchando contra algo, con una fuerza o con una persona contra una persona. Es un conflicto que alguien tiene. Hay otra ocasión donde esa palabra sale en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, en el versículo 12. Dice Pablo a los creyentes de Colosenses: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Esta palabra, rogando encarecidamente, agonizomai, la misma palabra griega, agón, agonía. Estaba en agonía por los hermanos, rogando por ellos, para que estés firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Como Moisés, cansado y viendo la derrota entre Israel y los amalecitas, así es, los amalecitas, viendo su pueblo muriendo a filo de espada. Entonces, con todas sus fuerzas y con la ayuda de Aarón y Ur, levanta la vara, agarrando las fuerzas de Jehová para vencer al enemigo. La oración no es nada más hablar al techo. A veces se siente así. Una vez estábamos orando en la casa y el hermano de Samuel, mi hermanastro, nos estaba observando orando. No me acuerdo por qué estábamos orando, no sé, dando gracias por la comida o algo así. Y después dijo: qué raro, es como que estaban hablando con un hombre invisible. Sí, estábamos hablando con un hombre invisible. La oración es entrar al cuarto, en mi imaginación así lo veo, entrando al cuarto de Jesús, yo y él a solas, y tocando el poder del omnipotente y pidiéndole que por favor obra para salvar a esta persona, para quitar la cizaña, para sanar. Y Dios siempre escucha. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no sé cuál es tu lucha, pero aunque todos venimos aquí con una sonrisa muy grande y todos cuando nos preguntamos, ¿cómo estás? Bien, siempre estamos bien. Todos tenemos problemas que quizás tendríamos miedo que los demás supieran.
Ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a rogar de parte de la iglesia de Ampliación Los Ángeles, de parte de nuestros amigos que no son creyentes. Si han visto El Hobbit, la primera, creo que es la primera, cuando Bilbo está con los, o no sé si es la segunda, pero Bilbo está en el bosque de oscuridad con los enanos y antes de entrar están todos asustados porque saben que hay poderes en este bosque que uno no puede ver, pero ahí mora la maldad. Pero tienen que cruzar para poder llegar a su destino y entonces entran y horas pasan y se dan cuenta, empezamos aquí, seguimos en el mismo lugar y empezaban a discutir, empiezan a pelear, empieza un estrés entre todos ellos y están peleando y Bilbo entre todas las voces que está escuchando, los pleitos, sube un árbol. El árbol va muy alto y su cabeza nada más sale y toma un aire fresco y todo el poder del maligno se quita de su cerebro y puede ver la luz. Ahí es donde tenemos que ir. Y está tratando de decirles que ahí es el camino, pero no pueden escuchar por tanta división entre ellos, por tanto pleito. Y ahí está, respirando. Y así es la oración. Cuando nos unimos en oración juntos, es como estamos dejando las cosas que están causando tanto división entre nosotros y podemos ver el propósito por el cual estamos aquí aún. Podemos ver claramente la voluntad de Dios cuando estamos en la oración o cuando estamos peleando el esposo y la esposa, no sé, todos peleamos, ¿verdad? Creo que sí, espero que sí. Y cuando empezamos a orar, sí es cierto, puedo perdonar y me perdona y eso no es importante y podemos ver la esperanza que tenemos, pero tenemos que entrar a los lugares altos, celestiales, a través de la oración. Entonces, si así lo hacía Cristo, y así es su corazón, lleno de compasión por los que están sufriendo, los encarcelados. Y si así era Epafras, uno de nosotros, sabemos que así Dios quiere que nosotros tomemos el papel de interceder los unos por los otros. Y cuando yo me convertí, las personas decían, oramos mucho tiempo por ti. Eso me sorprendió. Sabiendo que personas estaban rogando de mi parte y que Dios obró. Y ahora les quisiera mostrar cómo se ve cuando una iglesia se une en oración. Los resultados, cómo Dios actúa. En Hechos capítulo 4. Y hay muchos ejemplos, pero solo voy a ver tres. Hechos capítulo 4. En el versículo 23. Entonces, Pedro y Juan fueron ante el concilio, los dijeron que ya no pueden hablar en el nombre de Jesús y están en los primeros momentos después de que el Señor resucitó, los dejó ahí, el Espíritu Santo bajó
formó su iglesia, están experimentando algo que nunca habían experimentado antes de ellos mismos, de sus manos, están viendo poder para sanar, para echar fuera demonios. Era algo completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. Entonces, es la primera vez que ven la persecución. Y entonces en el versículo 23, estaban Pedro y Juan puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Entonces ustedes pueden leer el resto de su oración, pero es una oración que oraban a Dios juntos. Y en el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, no sellados porque ya experimentaban el Espíritu Santo que los selló, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 5, brincamos unos versículos, en el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El poder que experimentaban, pero estaban en oración. Y después de estar en oración, no orando nada más como una actividad, pero con todo su ser, involucrando todo su alma, su mente, su corazón, rogando a Dios que obre, Dios contesta. Son los tipos de oraciones que Dios responde. Aun cuando no oramos bien, ahí está el Señor intercediendo por nosotros, haciéndolos oraciones bonitas, creo. Pero el Espíritu Santo está anhelando y gimiendo que oremos en el Espíritu hacia Dios con poder, agarrando el poder de Dios, cambiando vidas a través de la oración. Hechos capítulo 12. En los primeros versículos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Wow, qué circunstancias imposibles. No hay posibilidad que Pedro se escape. Es imposible. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y no voy a leer lo que sigue, porque saben de lo que sigue. Es tan maravilloso lo que hace Dios, que piensa Pedro que está en un sueño. Piensa que está soñando. Es tan poderoso lo que Dios está haciendo. Pero en el versículo 12, cuando llega
en sí, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No era nada más una reunión a las 8, a las 9. Por favor, vengan a orar por Pedro. Era algo especial lo que estaban haciendo. Una junta especial para orar. Porque era una situación muy especial. Nosotros, en Ampliación Los Ángeles, nos encontramos en un tiempo muy difícil. Y sabemos que hay problemas entre nosotros. Sabemos. No importa quién tenga la razón, tenemos problemas. Y necesitamos ponernos de rodillas delante de Dios y rogar que obre en nosotros. Y si no lo hacemos, no habrá una solución. Dios está llamándonos a acercarnos a Él en oración. Y pronto estaremos con Él. Y tenemos la oportunidad ahorita mismo para experimentar la vida eterna en abundancia en nuestras vidas ahorita mismo. Si nos ponemos de rodillas en oración. Dice en otro lugar en Mateo, no tienen que ir ahí, nada más voy a leer el versículo. Otra vez os digo, Jesús a sus discípulos, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una promesa. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio. ¿En qué contexto? Donde hay dos o tres congregados. El contexto, si lo quieren buscar, de la oración. Por asuntos entre hermanos, entre los que están a nuestro alrededor. Y por último, Hechos 13. Mira lo que sucede cuando los discípulos están en comunión con el Señor. Dice el Señor en Juan 15 que fuera de mí nada podáis hacer. Entonces vemos la realidad de personas en comunión, no solo unos individuos individuales, sino como un cuerpo corporal, una asamblea de creyentes. Mira el poder y cómo Dios actúa en un lugar así. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, hijo de consolación. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Wow, listazo de personas tan fuertes en la fe. Como quisieran, me imagino los creyentes, que ellos estuvieran juntos toda la vida. Qué bendición estar escuchando de las enseñanzas de Pablo, de la consolación de Bernabé, de las profecías de Manaén, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y podríamos terminar ahí. Dijo el Espíritu Santo a quienes, los que estaban ahí en oración delante del Señor. Él dijo algo muy específico para lo que ellos necesitaban. Es muy probable que su carga en ese tiempo era el alcanzar a las más regiones, alcanzar a los demás judíos, hasta los gentiles, alcanzar hasta todo el mundo. Estaban orando juntos
según la voluntad de Dios, porque ya habían estado en oración, ya habían estado en comunión con Dios. Entonces el Espíritu Santo les da dirección exacta, específico. No se podía confundir con otra cosa. Era Dios hablando muy específicamente y claramente a estos hermanos que estaban delante de Dios en oración, juntos. Entonces dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Wow. Cuando un cuerpo está unido en oración, Dios manda para alcanzar a más personas, porque no están en división. Y cuando hay una iglesia en división, el Espíritu Santo, su obra cambia y ahí está redarguyendo, tratando de arreglar las cuentas para que todos estemos en un solo sentir, pero donde hay orgullo, donde hay falta de perdón, donde hay amargura, la vida de oración no puede. El justo, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero donde hay divisiones, pero Dios puede. Con una iglesia quebrantada, Dios puede. Con corazones dispuestos, Dios puede. Dios puede hacer todo. Es posible para el que cree. Y si nosotros nos levantamos las manos en alto, representando nuestra debilidad y agarrando la fuerza y el poder de Cristo que quiere darnos, y si dependemos completamente de Él, en lo personal veremos victoria. En nuestras familias, según la Biblia, habrá victoria. En la iglesia habrá victoria. Dice en 2 de Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Necesitamos agarrar del poder de Dios para derribar las fortalezas espirituales en que nos encontramos. Así que estamos en una guerra. No lo podemos negar. Podemos distraernos, pero al final del día siempre veremos la realidad de esta vida. Estamos en una guerra. Estamos en una lucha y hay muchos que están sufriendo de formas que ni podemos imaginar, al punto quizás del suicidio. Y nosotros podemos interceder. Nosotros podemos intervenir, ¿es una palabra? Intervenir y con el poder de la oración cambiar el curso de nuestras vidas, cambiar el curso de esta iglesia. Vemos lo que pasa cuando una iglesia no escucha a la palabra de Dios en Apocalipsis. El Señor quita el lámpara. Podemos cambiar este curso. Tenemos el mundo, Satanás y la carne en contra de nosotros. Y si no estamos cumpliendo en cuanto a la oración, no como un deber, ya lo hice, ya, no, así no. Pero arrodiados delante de Dios, rogando. Si no estamos en esa posición, no hay esperanza. No hay otra forma. Josué ganó la victoria a través de Moisés, quien estuvo ahí pidiendo y rogando
a Dios por la victoria. Es la única forma que nuestros matrimonios o que los hijos de esta iglesia o que las familias y como asamblea local, es la única forma que veremos victoria. Si nos ponemos de rodillas, orando, rogando encarecidamente y tocando la gloria de Dios ahorita. Padre, te damos gracias porque tú, quien comenzaste la buena obra, eres fiel para perfeccionarla. Te damos gracias que tú estás intercediendo por nosotros. Como un buen pastor, siempre vas tras los perdidos. Padre, por favor, toca nuestros corazones, acércanos a ti, enséñanos cómo orar, enséñanos a orar como los discípulos decía Jesús, enséñanos la vida de oración, enséñanos cómo entrar a una vida así como Epafras, como Pablo, como Jesús. Enséñanos, Padre, a dejar el orgullo, dejar la cizaña, hacer cualquier cosa que sea necesaria para poder venir como una iglesia y entrar unánimes en oración. Humilla a los orgullosos. Todos batallamos con el orgullo. Levanta a los quebrantados. Ayúdanos, Padre, a disfrutar una vida en abundancia, viendo la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas de formas milagrosas. Queremos ver tu gloria. Amén.